Y listo, entonces ya iniciamos. Entonces les voy a compartir pantalla. Recuerden que el tema que vamos a mirar el día de hoy es un repaso también, pero vamos a hablar del relé. El relé es un dispositivo muy usado en electrónica para controlar potencia. Entonces voy aquí a compartir pantalla, entonces me avisan si se ve. Listo. Y se fue. Entonces pregunto, ¿se ve la pantalla? No. Ahí está cargando, pero no. Está cargando, listo. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, profe. Listo, perfecto. Entonces la presentación también se las voy a enviar al grupo para que la tengan ahí, listo. Entonces vamos a mirar de qué se trata el asunto. Profe, no nos vaya a dejar tanta tarea que tenemos un libro como de 400 páginas para leer. No les voy a dejar tanta tarea, les voy a dejar simplemente una pequeña inquietud por ahí para que resolvamos, ¿listo? Profe, por ahí conseguí la última versión de Proteus. Luego se la paso. Bueno, está bien. Sí, no, bueno, ya que hablaste del tema, las versiones de Proteus a veces no son compatibles entre sí. Es como cuando, por ejemplo, yo que uso la versión 7 o 7.7 y guardo un archivo e intento abrirlo con el Proteus 8, no abre. Pero creo que del 8 en adelante sí son compatibles. Entonces yo por eso tengo instalados los dos. Pero me gusta más la 7 porque es como más liviana. De todas maneras, instalen la que ustedes puedan. Igual, no sé si también No, vieron yo el puedo video. instalar ambas. Es como por probar a ver qué era lo que pasaba. La Sí, curiosidad. yo tengo instaladas las dos. Entonces ahí en el video, en el grupo les compartí el enlace para descargarlo y la forma de instalarlo. Entonces para los que no lo tienen instalado, ahí está el paso a paso. Ese tutorial lo grabé la semana anterior. ¿Listo? Bueno, entonces miremos la presentación. Hablamos del relé como elemento controlador de potencia. Entonces el relé es este cubito que está acá. Entonces este cubito en su interior contiene dos cosas. Uno, una bobina y otro, un interruptor. ¿Qué quiere decir? Que esto es un interruptor activado por campo magnético. Entonces, él en su interior, recuerde, tiene una bobina. Esta bobina almacena energía y al almacenar esa energía se convierte en un electroimán. Es decir, ella va a actuar a los contactos y los va a mover. ¿Listo? Entonces, este tipo de elementos, vuelvo y repito, son muy utilizados en electrónica, tienen amplio uso, no sé si ustedes los hayan visto antes o de pronto dentro de los materiales que compramos, ustedes compraron ese. ¿No se acuerda, profe? No, yo no había comprado. Ah, no lo había comprado, pero sí los había visto antes, profe. Pues sí, más que todo cuando uno en los carros es que uno escucha que el relé, que no sé qué. Los carros se utiliza también. Señor Díaz, ¿había visto este dispositivo antes? Profe, pues la verdad, esta semana destapé un ventilador, pero no sé si será el mismo que no sé si el ventilador manejará ese tipo de aparatico. Pues de pronto hay algunos que sí, hay unos que no. Y Sara, me imagino que sí lo habías visto antes. Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Entonces, vuelvo y repito, esto es como un cubo, ¿cierto? Pero esta no es la única presentación, ellos vienen en varias presentaciones. Los hay de este color, hay de color negro, hay de color naranja, hay unos que vienen con 5 pines, otros que vienen con 6, con 7. Es decir, hay muchas presentaciones, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Esto se haga de cuenta como los demás componentes, como las resistencias. Hay de muchos tipos de resistencias, pero todos cumplen la misma función. Igual con los relés, todos vienen en distintas presentaciones, pero todos sirven para la misma cosa, básicamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces miremos acá, hay una presentación que es transparente. Es decir, el cubito ese ya viene, perdón, me devuelvo. Viene con el plástico como transparente, entonces acá en la derecha se alcanza a ver la bobina. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí se ve la Sí. bobinita, ¿sí? Y en la parte izquierda se ven los contactos.
Entonces, vuelvo y repito, cuando uno le pone un voltaje a esta bobina, la bobina tiene dos terminales, entonces esa bobina almacena la energía y se vuelve como un imán. Entonces, el imán viene y mueve estos contactos de acá. Entonces, ¿qué logramos con eso? Logramos que con un voltaje pequeño podamos controlar un voltaje mucho más grande que está en este lado del circuito. Y también nos sirve para aislar, es decir, esta parte derecha está aislada de la parte izquierda, es decir, yo puedo conectar dos circuitos totalmente distintos y hacer que ellos dos interactúen, pero ellos están aislados eléctricamente. Están conectados es por la fuerza magnética de este imán. ¿Listo? Por eso es que se utilizan tanto. Por eso el profe los ha escuchado en los carros y en muchos otros aparatos electrónicos, porque ellos permiten con un voltaje muy pequeño controlar un voltaje mucho mayor. ¿Listo? Entonces miremos lo que dice la presentación. Señorita Sara, ¿alcanzas a ver la presentación? Entonces me hace el favor y leemos el primer párrafo. ¿Me escuchan bien todos? Sí, claro. Voz medio melodiosa. Medio bien. Bueno, el primer párrafo dice, relé como elemento controlador de potencia. Los relés más comunes son interruptores de doble tiro y polo simple, y están equipados con dos contactos identificados como normalmente abiertos, NO por sus siglas en inglés, A jugar para que me peleen. cerrados, NC por sus siglas en inglés. Sería normally open y normally closed, ¿verdad? Yes. Muy bien, continúa, por favor. La designación NC o NO indica la posición de los contactos cuando la bobina no está recibiendo energía. Es correcto. Entonces, ahí nos damos cuenta que los relés tienen generalmente 5 pines. 5 pines. Entonces, hay 2 que pertenecen a la bobina. ¿Sí? Es decir, los 2 que están al lado donde está la bobinita para poderla conectar. Y hay 3 que son los que corresponden al interruptor. Entonces, hay uno que se llama común, uno que se llama normalmente abierto, que es el NO, normally open, y otro que se llama normalmente cerrado, que es el NC. ¿Listo? A continuación vamos a ver cómo se observa uno de estos por la parte de abajo. Ahí está. Listo, entonces ustedes le dan la vuelta a un relé de estos y encuentran los 5 pines. ¿Listo? Entonces, aquí donde dice hacia BCC, quiere decir que este es el positivo, pero de la bobina. Y este que dice hacia colector es el negativo de la bobina, aunque yo me he dado cuenta que estos dos no tienen polaridad. Es decir, los podemos conectar sin tener en cuenta la polaridad, porque la bobina en este caso no tiene polaridad. ¿Listo? Entonces, estos dos de acá son los que son de la bobina. Y los otros dos que están al lado opuesto son el normalmente o, que sería open de abierto, y normalmente cerrado. ¿Listo? Y el común, ya ahorita por medio del símbolo eléctrico nos vamos a dar cuenta qué es lo que quiere decir el común. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, tiene 5 pines, los 2 que están acá son los de la bobina y los 3 que están restantes son los del interruptor. Hay algunos relés que en la parte de abajo traen dibujado la bobina, el símbolo eléctrico de la bobinita, y al otro lado tiene dibujado el switch o el interruptor. Entonces estos son chéveres porque ya le dicen a uno cuál es cuál. Sin embargo, si no sabemos, entonces acá nos damos cuenta cómo sería. Entonces en la parte izquierda tiene 3 pines, de los cuales los de los extremos son los de la bobina. El que está en el medio es el común y los otros dos son normalmente abierto y normalmente cerrado. Entonces vamos a ver el símbolo eléctrico y ahí nos damos cuenta cómo es el asunto. ¿Listo? Pongámosle cuidado acá cómo va. Entonces ahí se ve. ¿Sí lo alcanza a ver, señor Díaz? Señor. Perfecto. Profe. Sí, señor, se ve bien. Listo, excelente. Entonces pongámosle bien cuidado. Se me Aquí ha está cerrado la pantalla. Dime. Se me ha cerrado la pantalla y se volvió a abrir de la nada. ¿Pero estás viendo la presentación, Sara?
Acabo de volver a ingresar solito, no está loco, no le llega la aplicación, no sé qué pasa. Ah, pero, No, bueno, pero ya lo ¿ya? Listo. Entonces miremos acá. Nuevamente, es una bobina. Aquí está el símbolo eléctrico de la bobina. Y aquí tenemos el relé, el interruptor. Entonces el común siempre va a estar acá en la parte de abajo. Y aquí tenemos el normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces, como vemos, este contacto siempre está unido, ¿cierto? Por eso se llama cerrado. Y resulta que cuando nosotros energizamos la bobina, le ponemos un voltaje, ¿cierto? Entonces la corriente circula a través de ella y hace que se vuelva como un imán. Por tanto, este contacto se va a mover y va a conectarse al punto donde está en color verde. ¿Listo? Es decir, normalmente abierto. Si quitamos la conexión de la alimentación en la bobina, pues se desenergiza, ¿cierto? Y este regresa a su posición inicial. En otras palabras, es un interruptor común y corriente, pero lo que lo activa Pero en es... teoría el contacto común sería la parte del interruptor, ¿no? Sí, exacto, exacto. Este común haz de cuenta como un switch. El switch tiene dos patitas, ¿cierto? Entonces, este abre o cierra ese switch. Deja pasar o no deja pasar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una última vez que repito. Si ponemos corriente en la bobina, ¿qué sucede, señor Díaz? Me decía, profe, me han dicho bien. Señor. Yo creo que es que tiene los oídos tapados, mano. Consiga un copito de algodón, Julián. Va a tocar. Si yo pongo energía en la bobina, es decir, si la conecto a un voltaje, ¿qué sucede con la bobina? Que normalmente... No, yo no sé, ¿no? ¿Se escuchó, señor Díaz? No se nos fue. Sí, estos auriculares porque están... ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué No, sucede? pero igual, profe, no le estaba muy entendiendo el principio. Qué pena, Bueno. profe, a ver si me vuelve y me repite otra vez. Ah, bueno, perfecto. Es que No eso... la pregunta no, o sea, no la pregunta no, sino que... ¿Cómo funciona el relé? Bueno, Sí. listo. Entonces recuerde, en la parte izquierda una bobina, en la parte derecha un interruptor. Cuando yo pongo energía, un voltaje en la bobina, entonces la corriente circula a través de ella y él genera un campo magnético, es decir, como si fuera un imán. Entonces ese imán lo que hace es coger este contacto y lo mueve. ¿Lo mueve hacia dónde? Hacia el punto verde. ¿Y cuánto tiempo va a quedar el contacto en el punto verde? Pues el tiempo que tenga la bobina conectada a la energía. Cuando desconectamos la bobina de la energía, ¿cierto? Entonces ella pierde su poder magnético y ella, el contacto que estaba en la parte izquierda en el punto verde, regresa a la normalidad. ¿Listo? Eso es. ¿Listo, compañero? Bueno, entonces esto lo vamos a entender por medio de algunos ejemplos. Bueno, entonces démosle acá siguiente. Aquí está una ilustración ya animada. No sé si la alcanzamos a ver, si se está viendo aquí. Sí, se ve bien. Les dejo un momentico para que la podamos entender. Entonces vuelvo y en la parte inferior aparece cuando aparece el voltaje. Cuando se mueve es porque tiene corriente. Es correcto. Cuando se Se le mueve, aparecen los símbolos. exactamente. Entonces ahí miramos los contactos cómo se mueven, ¿no? Cuando el contacto cuando la bobina deja de tener energía, entonces él vuelve a su posición original. ¿Listo? Eso es lo que sucede con un relé. O sea, quedaría normalmente cerrado. Es correcto. Entonces ahora sí quedó claro, señor Díaz. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Profe. Sí, señor, está claro. Listo, ahorita. Excelente, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que sucede en el interior del relé. ¿Listo? Lo que pasa es que nosotros, pues, como la mayoría de relés vienen cubiertos con un plástico azul o negro o naranja, pues no vemos este movimiento, pero él se escucha.
Entonces nosotros normalmente escuchamos cuando el relé hace contacto y cuando se mueve. Entonces él hace como un sonido de un tronido. ¿Listo? Entonces es muy común ese sonidito en el relé. Bien. Entonces vamos a darle aquí siguiente. Entonces, ¿para qué se usan? Los relés se utilizan para una gran cantidad de cosas. Entonces, miremos acá esta tarjeta electrónica, ¿no? Entonces, en esta tarjeta, ¿qué componentes observamos? Regáleme, por favor, profe, un ejemplo de qué componentes observamos en esta tarjeta. A ver, en esa tarjeta observamos condensadores, diodos, ¿Sí, señor? un microprocesador como de 20 pines, ¿Es correcto? ¿Sí, señor? resistencia como un chucho, Ujú. Y un transformador, una bobina, transformador. 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 Y lo de color como naranjita, ¿qué es? Eso parece ser también una bobina, pero el que nos interesa entonces es el de color negro, que viene a ser el ¿qué? Ese es el relé. El relé. ¿Listo? Bueno, por acá alcanzamos a identificar estos 4 dioditos que están acá. Estos supongo que son el puente rectificador, ¿no? Puente rectificador. Bueno, eso efectivamente parece ser un microcontrolador. Y bueno, las resistencias, los transistores, mírenlos, aquí están los transistores, los condensadores y el relé. ¿Listo? Entonces, señor profe, regálenos la lectura de esta parte de la presentación. Señor, con mucho gusto. Dice, los relés se utilizan para una amplia variedad de propósitos. Permiten que una pequeña cantidad de corriente eléctrica a través de la bobina controle la potencia de una amplia variedad de cargas. Los relés más grandes, llamados contactores, se utilizan para controlar la potencia a las bombas y motores y otras cargas industriales. Los relés más pequeños se utilizan en los circuitos electrónicos y una variedad de funciones de control. Es correcto, entonces los que nosotros manejamos son de este tipo, ya los otros, los que llaman aquí contactores, ya ellos hacen parte de electrónica de potencia y pues son mucho más grandes, son para controlar motores industriales y ese tipo de cosas. Pero a nosotros nos interesan más que nada estos que están acá, ¿listo? Muy bien. Señorita Sara está en sesión de maquillaje. ¿Listo, joven Díaz? Continuemos con la lectura, por favor. Uso de los relés. Antico, profe, acerco esto, Antico, Ok. porque los coches tienen relé que controlan las luces comunes y las luces intermitentes. El refrigerador utiliza un relé para controlar el motor de compresor y los ventiladores, la lavadora, la secadora, el horno, el aire acondicionado, entre muchos otros dispositivos utilizados relé para controlar su funcionamiento. Es correcto, entonces mire, aquí también en esta fotografía hay otra imagen de, de una tarjeta electrónica, ¿no? Entonces ahí están todos los componentes que hemos estudiado. Este, por ejemplo, que está por aquí, no sé si vemos el mouse. ¿Esto qué es este de acá? ¿Es un transformador? Eso es una bobina en forma de toroide. Ajá. ¿Listo? Es un caracol. Exactamente. Este por acá viene a ser el relé. Recuerden que hay varias presentaciones de los relés, ¿cierto? Entonces este que está acá es el relé. Ojo que también los relés se conocen como relevadores, es decir, la palabra relé viene a ser como la contracción, ¿cierto? Y en inglés se dice relay. ¿Sí? Entonces cuando ustedes, por ejemplo, lo vayamos a buscar ahorita, lo vamos a mirar en el simulador, entonces lo buscamos como relay, con Y al final, relay. ¿Listo? Entonces, aquí el Zoom me está diciendo que nos quedan como 3 minutos. Profe, ¿y eso redondito que es un negrito? Este de acá parece ser como un pito, un zumbador. Entonces, esto me parece que es como algo de alarma, un circuito de alarma o algo por el estilo. Y no sé si alcance a ver por acá que está como quemado, ¿cierto? Imposible. El fusible parece que voló y hizo también que
por aquí hubiesen también algunos daños en otros componentes. Hay Entonces, un mire montón de que- sobres de lentejas también. Ajá, esto es bien Eso- importante eso- cuando ustedes destapan una tarjeta, que la inspeccionen y miren a ver qué encuentran de raro. Entonces mire que esta imagen precisamente, de una vez uno sospecha que este fusible Pues sí les da quemado. está quemado, y mire que nos afectó por aquí este otro componente, y esto aquí es la parte de la tarjeta que está como quemada o con rastros, ¿no? Entonces, Que eso sería como una tarjeta de qué sería. realmente no sabemos, ¿no? Porque pues ustedes saben que todos los aparatos electrónicos están compuestos de los mismos componentes, pero pues la función puede ser cualquiera. Entonces, con este pedacito de tarjeta, pues no identificamos fácilmente, pero yo supongo que es algo como de una alarma, por lo que tiene este elemento que es el zumbador. Entonces, escuchemos lo siguiente, por favor. Cuando la reunión se cierre, nos quedan 2 minuticos, volvemos a ingresar con el mismo enlace. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si se nos cierra, volvemos e ingresamos con el mismo enlace. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces miremos las presentaciones, es decir, cómo vienen ellos en sus presentaciones comerciales. Entonces ellos vienen así como los miramos en el principio, que viene solamente el cubito, pero también están viniendo en presentaciones como las que observamos acá, que son presentaciones de conjuntos, es decir, son varios relés que vienen en una misma tarjeta. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí se observa, donde tengo el mouse, cómo se escribe en inglés, ¿no? Se dice que relay. Relay. Módulo relay. Exacto. Entonces, este es un módulo de 2 relés. El número 1 está aquí arriba, el número 2 está acá. Y miremos que vienen también en más, ¿no? Como el que observamos aquí en la parte derecha, que vienen de A4 o incluso pueden venir muchos más. Eso depende de para qué se requieran, ¿no? Pero entonces ellos vienen en varias aplicaciones. ¿Listo? Miremos otro ejemplo. Aquí abajo hay más. Entonces miremos, estos que están acá, por ejemplo, el que está a la derecha, perdón, a la izquierda, traen en la parte de acá el símbolo, ¿cierto? Vamos a ver que alguien quiere entrar acá y los quiere saludar. Vamos a ver, un momentico. Se nos va a cerrar la presentación. Profesor Viejo nos dicen. Entonces recuerden, se nos cierra ahorita la presentación, volvemos e ingresamos con el mismo enlace. Profesor, buenas tardes. ¿Alcanzo a dirigirme o ya se va a cortar la comunicación? Se va a cortar, ingeniero, pero si quiere volvamos a ingresar con el mismo enlace. ¿Listo? Listo, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted.